Leí el correo 2 veces. Luego una tercera. La promoción que me habían prometido, el puesto de directora de estrategia para el que había trabajado durante el último año, se lo habían dado a Marcos. El amigo de Ricardo. El que jugaba al golf con él los fines de semana. Mi corazón no se aceleró. No sentí una punzada de ira. Solo un frío y pesado cansancio, como si un ancla se hubiera alojado en el fondo de mi estómago. Era un cansancio que conocía bien. Vivía conmigo. Se sentaba a mi lado en el coche durante los atascos de la mañana, se acurrucaba a mis pies debajo del escritorio y me arropaba por la noche, un sudario de obligaciones incumplidas y sueños pospuestos. Cerré el portátil. El clic suave del plástico resonó en el silencio de la oficina. Eran las 9 de la noche. Afuera, la ciudad era un tapiz de luces indiferentes. Dentro, el aire olía a café rancio y al zumbido bajo de los servidores, la banda sonora de mi vida durante los últimos 5 años. 5 años desde el divorcio. 5 años de ser la primera en llegar y la última en irse. 5 años de hacer malabares con las reuniones de padres, las fiebres inesperadas de mis hijos, los plazos de entrega imposibles y la mirada condescendiente de mi exmarido, Sergio, cada vez que le pedía un favor. Él era el padre divertido, el de los fines de semana y las vacaciones. Yo era la intendencia, la logística, la que se aseguraba de que los uniformes estuvieran limpios y las vacunas al día. Ricardo, mi jefe, siempre había sido un maestro de la ambigüedad. Me elogiaba en privado, me daba palmaditas en la espalda y me decía lo invaluable que era para el equipo. Eres mi mano derecha, Elena, solía decir, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. No sé qué haría sin ti. Lo que no hacía sin mí era terminar sus propios informes, preparar sus presentaciones o recordar los nombres de los clientes clave. Yo era su red de seguridad, su memoria externa, su arquitecta silenciosa. Cuando el puesto de directora de estrategia quedó vacante, él mismo me animó a solicitarlo. Es tuyo, prácticamente, me dijo junto a la máquina de café, el aroma amargo llenando el aire. Nadie conoce este negocio como tú. Nadie se lo ha ganado más. Le creí. Fui ingenua. Creí que la meritocracia era una ley real y no un cuento de hadas que las empresas cuentan para mantener alta la moral. Durante 3 meses, trabajé el doble. Me quedaba hasta la medianoche perfilando la nueva estrategia de mercado, analizando datos hasta que los números bailaban delante de mis ojos. Delegaba la hora del cuento de mis hijos a una pantalla de tableta. Me alimentaba de ensaladas de bolsa y de la promesa de que, por fin, todo ese sacrificio tendría su recompensa. Una recompensa que significaba un mejor sueldo, sí, pero sobre todo significaba estabilidad. Significaba poder mirar a mis hijos, a Leo y a Sofía, y saber que podía darles un futuro sin la constante ansiedad que me corroía por dentro. El correo de recursos humanos anunciando el nombramiento de Marcos era impersonal, corporativo. Una puñalada limpia y eficiente. Recogí mis cosas metódicamente. El termo vacío, el suéter que siempre dejaba en el respaldo de la silla, una foto de mis hijos sonriendo con un hueco en los dientes. Al pasar por el despacho de Ricardo, vi la luz encendida. Dudé un instante. Una parte de mí quería entrar y gritar, exigir una explicación, hacer una escena. Pero el cansancio era más fuerte. El ancla en mi estómago me mantenía firme en el suelo. ¿Qué iba a conseguir? Otra sonrisa vacía, otra excusa pulida. Conduje a casa bajo una llovizna fina que emborronaba las luces de la calle. La radio murmuraba una canción que no escuché. Mi mente era una pizarra en blanco. No había planes, ni estrategias, ni resentimiento. Solo un vacío profundo. Cuando llegué a casa, la niñera ya había acostado a los niños. La casa estaba en silencio, rota solo por el zumbido del frigorífico. Un zumbido familiar, constante. Como mi cansancio. Pagué a la chica y me quedé sola en la penumbra del salón. Fui a la cocina y preparé una taza de café de olla, como me enseñó mi abuela.
canela, piloncillo. El aroma llenó el espacio, un fantasma de consuelo. No era el café amargo de la oficina. Era algo mío. Algo real. Me senté en la mesa de la cocina con la taza caliente entre las manos. Y esperé. No sabía a qué. Quizás a que la ira llegara. O las lágrimas. Pero no llegaron. En su lugar, llegó un pensamiento, claro y afilado como un trozo de hielo. Se acabó. No se acabó el trabajo. No se acabó la lucha. Se acabó el esperar que otros reconocieran mi valor. Se acabó el sacrificar mi vida por promesas vacías. Se acabó el pedir permiso para ocupar un espacio que ya me había ganado. Se acabó. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada. Hice el desayuno para Leo y Sofía, escuchando sus conversaciones somnolientas sobre sueños de superhéroes y monstruos debajo de la cama. El aroma limpio de su champú cuando los abracé antes de que subieran al autobús escolar fue mi ancla a la realidad. Esto era lo que importaba. Por esto luchaba. Llegué a la oficina a las 8 en punto. Mi puntualidad era legendaria. Ricardo ya estaba allí, tarareando mientras se servía un café. Me vio y su sonrisa se tensó un poco en los bordes. Elena, buenos días, dijo, su voz demasiado jovial. Oye, sobre el correo de ayer. Tengo un momento ahora si quieres hablar, respondí, mi voz tranquila, uniforme. Me sorprendió mi propia calma. En su despacho, el aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Me senté frente a su imponente escritorio de caoba, un campo de batalla donde había ganado tantas guerras para él. Él se recostó en su silla de cuero, el retrato de un hombre en control. Mira, sé que debes estar decepcionada, comenzó, adoptando un tono paternalista que siempre había odiado. Hiciste una gran propuesta. Realmente impresionante. Asentí, sin decir nada. El silencio es un arma poderosa. La gente se siente obligada a llenarlo, y en el proceso, a menudo revela más de lo que pretende. Pero tienes que entender, la junta directiva. Buscaban a alguien que pudiera, ya sabes, dedicarse por completo. Viajes, cenas con clientes, fines de semana si es necesario. Es un puesto con mucha más responsabilidad. Hizo una pausa, buscando mis ojos. Y, siendo sinceros, Elena, con tus compromisos familiares, no es para una mamá. Ahí estaba. La frase cayó en el aire helado de la oficina y se quedó suspendida. No fue una explosión. Fue el clic silencioso de una pieza de puzzle encajando en su lugar. La pieza final que completaba una imagen que había estado mirando durante años sin entenderla del todo. Todos los seres invaluable. Todas las palmaditas en la espalda. Todas las veces que me dijo que contara con él. Todo era mentira. En su mente, yo ya estaba categorizada, etiquetada y archivada. Mamá. Una palabra que para mí significaba fuerza, resiliencia y un amor feroz, para él era sinónimo de distracción, de falta de compromiso, de debilidad. No me vio a mí. No vio las noches en vela, los informes impecables, los contratos que yo había negociado y salvado. Vio a una mujer que tenía que irse a las 5 para recoger a sus hijos. Vio una carga, una concesión. Levanté la vista de mis manos, que descansaban tranquilas en mi regazo, y lo miré directamente a los ojos. La sonrisa condescendiente se desvaneció de su rostro, reemplazada por una pizca de incertidumbre. Quizás esperaba lágrimas. O un arrebato. Entiendo, dije. Y lo hacía. Por primera vez, lo entendía todo con una claridad absoluta y aterradora. Me levanté. Gracias por tu tiempo, Ricardo. Salí de su despacho sin mirar atrás. No volví a mi escritorio. Fui directamente al Departamento de Recursos Humanos. Entregué mi renuncia. La mujer que me atendió, Brenda,
Una mujer de unos 50 años con ojos amables, leyó mi nota de 2 líneas y me miró por encima de sus gafas. ¿Estás segura, Elena? Tienes una gran trayectoria aquí. Completamente segura, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, esa afirmación era la verdad más pura que había pronunciado. El proceso de separación fue sorprendentemente rápido. Me ofrecieron una entrevista de salida, que acepté. Me pidieron que me quedara 2 semanas para la transición, a lo que me negué. Mi contrato no me obligaba. Les entregué mi portátil y mi tarjeta de acceso. Cuando salí del edificio por última vez, el sol de la mañana me dio en la cara. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un abrigo que pesaba demasiado y que ni siquiera sabía que llevaba puesto. No tenía un plan. No tenía ahorros sustanciales. Tenía una hipoteca, 2 hijos y un futuro que de repente era un lienzo en blanco. Y era la sensación más liberadora que había experimentado en mi vida. Esa tarde, no fui a casa. Conduje hasta un pequeño café en un barrio que no frecuentaba. Pedí un té y saqué un cuaderno nuevo. En la primera página, escribí una sola palabra, nexo. Significa unión, vínculo. Eso era lo que yo hacía mejor. Conectar ideas con estrategias, problemas con soluciones, empresas con clientes. Era lo que Ricardo nunca había entendido de mi trabajo. Él veía las piezas, yo veía el tablero completo. Durante las siguientes semanas, mi vida adquirió un nuevo ritmo. Un ritmo metódico, deliberado. Me levantaba a las 5 de la mañana, antes que los niños. El silencio de la casa era mi santuario. El aroma del café recién hecho era mi combustible. En esas horas preciosas, construía mi futuro. Redacté un plan de negocio. Investigué el mercado, identifiqué un nicho que mi antigua empresa, con su estructura rígida y su falta de agilidad, ignoraba constantemente. Las pequeñas y medianas empresas que necesitaban consultoría estratégica de alto nivel pero no podían permitirse las tarifas de las grandes corporaciones. Llamé a una abogada. Encontrar su nombre fue el resultado de una búsqueda nocturna. Abogada mercantil Mujeres Emprendedoras. Su nombre era Laura. Su voz por teléfono era profesional, directa, sin adornos. Reúne toda tu documentación. Contratos, evaluaciones de desempeño, correos electrónicos relevantes. Nos vemos el martes. La oficina de Laura no se parecía en nada a la de Ricardo. Era pequeña, luminosa, con plantas y arte abstracto en las paredes. Olía a papel y a un leve perfume cítrico, no a aire acondicionado reciclado. Era el olor de la competencia tranquila. Le conté mi historia. No la adorné. No me victimicé. Expuse los hechos, uno tras otro, como si estuviera presentando un informe de mercado. Las promesas de Ricardo. Los proyectos que lideré. El correo de recursos humanos. Y finalmente, sus palabras. No es para una mamá. Laura escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc de papel grueso y oficial. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró. Tienes un caso de discriminación de género bastante claro, dijo, su tono era tranquilo. Podríamos demandar. Probablemente ganaríamos un acuerdo. No quiero un acuerdo, respondí, sorprendiéndome a mí misma. La idea de una batalla legal larga y agotadora, de volver a enredarme en la órbita de Ricardo, me revolvió el estómago. No quiero su dinero. Quiero construir algo mío. Laura asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Entendido. Entonces, hablemos de constituir Nexo Consultoría, Sociedad Limitada. El proceso fue un torbellino de papeleo, de visitas al notario, de abrir una cuenta bancaria a nombre de una empresa que, por el momento, solo existía en mi cabeza y en mi portátil. El primer depósito en esa cuenta fue de 1.000 euros, sacados de mis escasos ahorros. Sentí el peso de cada céntimo.
La sensación del resguardo de papel en mi mano era más real que cualquier bono que hubiera recibido en mi antiguo trabajo. Mientras tanto, el mundo exterior comenzó a reaccionar a mi silencio. Primero fue un mensaje de texto de Ricardo: ¿está todo bien? No has respondido a mis llamadas. Me preocupas. Leí el mensaje y sentí una oleada de náuseas. Me preocupas. No era preocupación. Era control. Era la ansiedad de un hombre que había perdido a su mano derecha y de repente se daba cuenta de cuánto dependía de ella. No le preocupaba yo, le preocupaba el trabajo extra que ahora tendría que hacer. Borré el mensaje sin responder. El acto de deslizar el dedo por la pantalla y ver desaparecer sus palabras fue un pequeño acto de poder. Un límite trazado en la arena digital. Luego vino la llamada de mi madre. Su voz, tensa de una ansiedad que había sido la banda sonora de mi infancia. Elena, cariño, ¿qué has hecho? Ricardo llamó a tu padre. Dijo que renunciaste sin más. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo con los niños? La gente va a hablar. Estoy bien, mamá. Los niños están bien, dije, manteniendo mi voz firme. Pero, ¿un trabajo tan bueno? ¿Con esta economía? Sergio dice que es una locura, que no estás pensando con claridad. Ah, Sergio. Por supuesto que mi exmarido tenía una opinión. Mi independencia siempre le había parecido una afrenta personal. Su narrativa preferida era la de la madre soltera abrumada que necesitaba su magnánima ayuda de fin de semana. Mi éxito profesional desmentía esa historia. Mi fracaso la confirmaría. Estoy pensando con más claridad que nunca, le dije a mi madre. Tengo que irme. Te quiero. Colgué antes de que pudiera empezar con el qué dirán, ese fantasma que había gobernado tantas decisiones en mi familia. El silencio que siguió a la llamada fue denso. La desaprobación de mi madre era una vieja herida, pero por primera vez, no dolió. Sentí una especie de desapego. Su preocupación estaba filtrada por sus propios miedos, no por mi realidad. Su amor venía con condiciones, con expectativas. Y yo ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. La soledad de esos primeros días era abrumadora. No era la soledad de una casa vacía, sino la soledad de un camino no transitado. Nadie a mi alrededor entendía mi decisión. Para ellos, había abandonado la seguridad por un capricho. Veían el riesgo, no la oportunidad. Veían lo que había perdido, no lo que estaba a punto de ganar. Mi única aliada fue Ana. Mi mejor amiga desde la universidad, la madrina de Sofía. Ana era una diseñadora gráfica freelance que había elegido su propio camino hacía años. Cuando la llamé y le conté todo, su respuesta fue inmediata y sin vacilaciones. Ya era hora, dijo, su voz cálida y sin rastro de sorpresa. Llevabas años apagándote en ese sitio. Te estaba consumiendo. Nos encontramos en una cafetería. Llovía de nuevo, un repiqueteo suave contra los cristales. El aroma a café y pasteles recién hechos era un bálsamo. Le conté los detalles, la conversación con Ricardo. Cuando pronuncié las palabras "no es para una mamá", vi un destello de furia en sus ojos. Tiene la visión estratégica de un pez de colores, dijo con su ingenio seco característico. Obviamente no se lo esperaba. Los hombres como él nunca ven venir el momento en que la mula de carga decide que ya no quiere tirar del carro. Su validación fue como un trago de agua en el desierto. Era la primera persona que no me miraba con lástima o preocupación, sino con admiración. La primera que veía mi decisión no como una locura, sino como un acto de cordura. ¿Qué necesitas?, preguntó, directa al grano. Un logo. Una página web. Tarjetas de visita. Déjamelo a mí. Será mi inversión en Nexo. Lloré. Por primera vez desde que todo había empezado, lloré. No eran lágrimas de tristeza o de rabia, sino de gratitud.
La sensación de no estar completamente sola en esa batalla fue un punto de inflexión. Con la ayuda de Ana, Nexo empezó a tomar forma. Ella diseñó un logo elegante y moderno, dos formas entrelazadas que creaban un espacio nuevo en el centro. La página web era limpia, profesional. Por primera vez, tenía una cara visible para el mundo. El siguiente paso era el más difícil, conseguir clientes. Empecé por mi red de contactos. Hice una lista de todas las personas que había conocido a lo largo de los años. Clientes, proveedores, antiguos colegas que se habían ido a otras empresas. La mayoría de las llamadas y correos quedaron sin respuesta. Algunos me desearon suerte con un tono que dejaba claro que no creían que la tuviera. Fue un ejercicio de humildad. Descubrí que gran parte de mi red no era mía, sino de la empresa para la que trabajaba. Yo era la Elena de Globex. Sin ese apellido corporativo, era una desconocida. Pero no me rendí. La misma disciplina que había aplicado para salvar los proyectos de Ricardo, ahora la aplicaba para salvarme a mí misma. Cada día, hacía 50 llamadas en frío. Enviaba 50 correos personalizados. Investigaba empresas, analizaba sus informes anuales, identificaba sus puntos débiles. Y luego les ofrecía una solución. Mi primer cliente fue una pequeña empresa familiar de textiles que luchaba por competir con los gigantes de la importación. El dueño, un hombre mayor llamado señor Ferrer, era escéptico. Hemos hablado con las grandes consultoras, me dijo en su taller, el ruido de los telares de fondo. Nos piden una fortuna solo por el diagnóstico. Yo no le cobraré por el diagnóstico, le dije. Déjeme analizar su negocio durante una semana. Sin coste. Si al final de la semana, la estrategia que le presento no le convence, nos damos la mano y no me debe nada. Fue una apuesta arriesgada. Una semana de trabajo no remunerado cuando apenas tenía para pagar la siguiente factura de la luz. Pero sabía que tenía que demostrar mi valor, no solo declararlo. Esa semana, me sumergí en su mundo. Hablé con los tejedores, con los contables, con los repartidores. El taller olía a algodón y a aceite de máquina. Me recordó a la fábrica donde trabajaba mi abuelo. Había una honestidad en ese trabajo, una autenticidad que había desaparecido de las salas de juntas corporativas. Al final de la semana, le presenté al señor Ferrer un plan detallado. No era una estrategia genérica sacada de un libro de texto. Era un plan a medida para su empresa, centrado en la artesanía local, en la sostenibilidad y en el marketing digital dirigido a un nicho de mercado que valoraba la calidad por encima del precio. El señor Ferrer leyó el documento en silencio, sus dedos nudosos siguiendo las líneas de texto. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban. Nadie había entendido nuestro negocio así, dijo en voz baja. ¿Cuándo puede empezar? Ese contrato fue el primero de muchos. El boca a boca empezó a funcionar. Las pequeñas empresas hablaban entre sí. La chica nueva, Elena, que no te vendía humo, que se arremangaba y trabajaba contigo. La que entendía que la estrategia no era solo para las multinacionales. Nexo empezó a crecer. Lento, pero seguro. Pasé de trabajar en la mesa de mi cocina a alquilar un pequeño espacio en un centro de cotrabajo. El día que puse la placa con mi logo en la puerta de cristal, me quedé mirándola durante 10 minutos. Era real. Contraté a mi primera empleada, una joven recién graduada llamada Sofía, igual que mi hija. Tenía una energía y un entusiasmo que me recordaban a mí misma antes de que el cinismo corporativo me desgastara. Verla crecer, aprender y aportar ideas nuevas a la empresa fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. Un año después de mi renuncia, Nexo tenía una cartera de 15 clientes fijos. Yo trabajaba más horas que nunca, pero era un tipo de trabajo diferente. No me dejaba vacía, sino llena. Cada éxito era mío. Cada fracaso, también. Y esa responsabilidad era estimulante. Los fines de semana eran sagrados.
Apagaba el teléfono del trabajo el viernes por la tarde y no lo volvía a encender hasta el lunes por la mañana. Llevaba a Leo y a Sofía al parque, hacíamos excursiones a la montaña, cocinábamos juntos. Estaba presente. Escuchaba sus historias. Me reía de sus chistes. Ya no era la madre estresada y distraída que siempre estaba respondiendo un correo urgente. Por supuesto, no todo era un camino de rosas. Hubo momentos de pánico, meses en los que el flujo de caja era un problema, clientes que se iban. Pero cada obstáculo era una lección. Cada crisis, una oportunidad para ser más creativa, más resiliente. Un día, recibí una alerta de Google con el nombre de mi antigua empresa. Un titular en un periódico económico: Globex pierde cuota de mercado por tercer trimestre consecutivo. La falta de estrategia a largo plazo preocupa a los inversores. Leí el artículo. Analizaba cómo la empresa había perdido varios clientes clave, pequeñas y medianas empresas que se sentían desatendidas y que habían migrado a consultoras más pequeñas y ágiles. El artículo no mencionaba a Nexo por su nombre, pero yo sabía que algunos de esos clientes ahora estaban conmigo. No sentí alegría. No sentí un deseo de venganza. Sentí una tranquila y fría validación. Como un científico que ve cómo su hipótesis se confirma en el laboratorio. Mi diagnóstico había sido correcto. La rigidez de Globex, su incapacidad para adaptarse, personificada en la mentalidad de Ricardo, era su talón de Aquiles. Unas semanas después, ocurrió algo inesperado. El teléfono de mi oficina sonó. Era un número que no reconocí. Consultoría Nexo, habla Elena. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, una voz familiar, aunque menos segura de lo que recordaba. Elena, soy Ricardo. Me quedé en silencio. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido, una reacción visceral, un eco del pasado. He oído cosas buenas sobre tu empresa, continuó, su tono era torpe, forzado. Parece que estás haciendo un gran trabajo. Estoy ocupada, Ricardo. ¿Qué quieres? Mi voz era cortante, profesional. La voz que usaba para negociar contratos, no para revivir fantasmas. Hubo otra pausa. Podía casi oír el engranaje de su mente trabajando, calculando el ángulo. Mira, Globex. Estamos buscando colaborar con socios estratégicos más pequeños para llegar a nuevos mercados. Pensé que, dada tu historia con nosotros, podría haber una sinergia. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El hombre que me había descartado por ser una mamá ahora venía a mí, con el sombrero en la mano, pidiendo ayuda porque su propio barco se hundía. Quería comprar mi agilidad, mi conocimiento del nicho que él había despreciado. Quería que yo, de nuevo, fuera su solución. Recordé la sensación de ancla en mi estómago en su oficina. Recordé el cansancio que me llegaba hasta los huesos. Recordé a mis hijos preguntándome por qué siempre estaba tan cansada. Y entonces supe exactamente qué decir. Gracias por la oferta, Ricardo, dije, y mi voz era la calma en el centro de una tormenta que ya había pasado. Pero Nexo no está buscando ese tipo de sinergia en este momento. Pero, Elena, piénsalo. Podría ser muy lucrativo para ti. Lo he pensado, le interrumpí. Y mi respuesta es no. Tenemos diferentes filosofías de negocio. Y, francamente, mi agenda está llena. Tengo compromisos que no puedo posponer. No le di tiempo a responder. Que tengas un buen día, Ricardo. Colgué el teléfono. El silencio en mi oficina era absoluto. Miré por la ventana. El sol de la tarde bañaba los edificios de enfrente con una luz dorada. No había ira. No había triunfo. Solo una profunda sensación de paz. De cierre. El círculo se había completado. Pero no era un círculo de venganza. Era un círculo de autodefinición. Había salido de su sombra no para eclipsarlo, sino para encontrar mi propio sol. Esa noche,
Cuando llegué a casa, Leo y Sofía corrieron a abrazarme. Olía a hierba recién cortada y a la aventura del día. En la cocina, mientras preparábamos la cena juntos, Sofía me preguntó sobre mi trabajo. Mamá, ¿qué haces exactamente en tu oficina? Me arrodillé para estar a su altura. Miré sus ojos curiosos, tan llenos de un futuro que yo estaba construyendo para ellos, y para mí. Construyo cosas, cariño, le dije. Ayudo a la gente a hacer sus sueños más fuertes. Y construyo una mesa muy, muy grande. Leo frunció el ceño. ¿Una mesa? Sí, sonreí. Una mesa donde todo el mundo tiene un sitio. No importa si son mamás, o papás, o artistas, o científicos. Si tienen una buena idea y trabajan duro, tienen un sitio en mi mesa. No sé si lo entendieron del todo. Pero sonrieron. Y eso fue suficiente. Más tarde, después de que se durmieran, me senté en el salón a oscuras, como aquella noche después de mi renuncia. El zumbido del frigorífico seguía allí, constante, familiar. Pero ya no era la banda sonora de mi cansancio. Era el sonido de fondo de mi vida. Una vida que era mía. Una vida que había construido no a pesar de ser madre, sino gracias a ello. Porque ser madre me había enseñado a ser eficiente, a priorizar, a luchar con una ferocidad que no sabía que poseía. Me había enseñado el verdadero significado de la responsabilidad. La empresa de Ricardo siguió perdiendo terreno. Unos meses después de su llamada, leí que lo habían reemplazado como director general. No me sorprendió. Su visión era limitada. Nunca entendió que el mayor activo de una empresa no son sus productos ni sus beneficios, sino su gente. Nunca entendió que subestimar a alguien es el error estratégico más grave que se puede cometer. Yo no fundé Nexo para ser su competencia. Fundé Nexo para ser mi propia salvación. El hecho de que se convirtiera en su principal competidor fue simplemente una consecuencia inevitable de su propia ceguera. A veces, por la noche, cuando el silencio es más profundo, recuerdo sus palabras: no es para una mamá. Y sonrío. Porque tenía razón, en cierto modo. Su mundo, su puesto, sus reglas. No eran para mí. Yo estaba destinada a construir el mío propio.